Canto cuarto del Purgatorio de Dante. Cuando por efecto del placer o del dolor de que se siente afectada alguna de nuestras facultades, nuestra alma entera se concentra en esa facultad, parece que no atienda a ninguna otra, y esto es contra el error de los que creen que un alma puede encenderse o vivir bajo otra alma. Por eso mismo, cuando se oye o ve alguna cosa que absorba fuertemente el alma en su contemplación, el tiempo se desliza sin que el hombre se aperciba de ello, porque una es la facultad que escucha y otra la que cautiva por completo el alma. Esta está como atada, aquella es libre. Yo adquirí una verdadera experiencia de esto escuchando a aquel espíritu y admirándome de que el sol hubiera llegado ya a los 50 grados sin haberlo echado de ver, cuando llegamos a un punto en que las sombras exclamaron a la vez: «Aquí está el objeto de vuestra demanda». Mucho mayor es la abertura que a veces cierra el aldeano con su horquilla de zarza al madurar la uva, que lo era el sendero por donde subimos solos mi maestro y yo, cuando la multitud de almas se separó de nosotros. Se llega a San Leo, se baja a Noli, se sube hasta la áspera cumbre de Bismántua con ayuda de los pies, pero aquí es preciso que el hombre vuele con las ligeras alas y con las plumas, digo, de un gran deseo, detrás de aquel guía que reanimaba mi esperanza y me iluminaba. Íbamos subiendo por entre las quebraduras del peñasco, cuyas paredes nos oprimían por todas partes, y el suelo sobre el que marchábamos nos obligaba a ayudarnos con pies y manos. Cuando estuvimos en el borde superior de la alta orilla y llegamos a un sitio descubierto: «Maestro mío», dije, «¿qué camino seguiremos?». A lo que me contestó: «No pongas ningún paso en vago, sino prosigue subiendo tras mí hacia la cima de este monte hasta que se nos aparezca algún guía experimentado». Aquella cima estaba tan alta que no podía alcanzarla la vista, y la cuesta más derecha que la línea que divide en dos partes el cuadrante. Yo estaba ya cansado, y entonces exclamé: «Oh dulce Padre, vuélvete y ve que me quedo aquí solo si no te detienes». «Hijo mío, llega hasta aquí», respondió mostrándome un pico algo más saliente. Sus palabras me aguijonearon de tal modo que me esforcé cuanto pude trepando hasta donde él estaba, tanto que puse mis plantas sobre aquel pico. Nos sentamos allí ambos, vueltos hacia levante, por cuyo lado habíamos subido, pues suele agradar la contemplación del camino que uno ha hecho. Primeramente dirigí los ojos al fondo, después los levanté hacia el sol, y me admiraba de que éste nos iluminara por la izquierda. El poeta observó que me quedaba estupefacto mirando el carro de la luz que nacía entre nosotros y el aquilón, por lo cual me dijo: «Si Cástor y Pólux estuvieran en compañía de aquel espejo que ilumina al mundo tanto por arriba como por abajo, verías al rojizo zodíaco girar más próximo a las osas, a menos que el sol saliese fuera del camino antiguo. Y si quieres comprender cómo puede suceder esto, reconcentra tu imaginación en un solo pensamiento y piensa que el monte Sión está situado sobre la tierra relativamente a este monte, de modo que ambos tienen un mismo horizonte y diferente hemisferio, por lo cual verás cómo el camino que supo recorrer tan mal el carro de Faetón va necesariamente por un lado de este monte, mientras que también le verás por el lado opuesto de aquel, con tal que la inteligencia te lo permita distinguir claramente». «En verdad, maestro mío», le contesté, «nunca había visto tan distintamente como ahora en cosas para cuya comprensión no me parecía bastante apto mi ingenio. Así es que el semicírculo del movimiento superior que lleva el nombre de ecuador en alguna ciencia y que queda siempre entre el sol y el invierno, por las razones que me has dado, se aparta de este monte hacia el septentrión cuando los hebreos lo ven hacia la otra parte. Pero si te place, quisiera saber cuánto hemos de andar aún, pues el monte se eleva más de lo que pueden elevarse mis miradas». Respondióme: «Esta montaña es tal que siempre cuesta trabajo empezar a subirla, y cuanto más la va ascendiendo el hombre, menos le fatiga. Pero cuando te parezca tan suave que subas ligeramente por ella como van por el agua las naves, entonces habrás llegado al fin de este sendero. Espera, pues, conseguirlo, para descansar de tu fatiga. No respondo más, pues tengo esto por cierto». Cuando hubo terminado de decir estas palabras, resonó cerca de nosotros una voz que decía:
quizá te veas precisado antes a sentarte. Al sonido de aquella voz se volvió cada uno de nosotros y vimos a la izquierda una gran piedra en que no habíamos reparado ninguno de los dos. Nos dirigimos hacia ella y vimos algunas almas que estaban tendidas a la sombra detrás del peñasco, como acostumbra a tenderse el hombre indolente. Una de ellas, que me parecía fatigada, estaba sentada y tenía abrazadas sus rodillas descansando sobre ellas su cabeza. «Oh dulce señor mío», dije entonces, «contempla a ese que se muestra más negligente que si hubiera sido hermano de la pereza». Entonces se volvió hacia nosotros y nos examinó dirigiendo su mirada por la línea de sus piernas y diciéndonos: «Ve pues allá arriba, tú que eres tan valiente». Conocí quién era, y aquella fatiga que agitaba un poco antes mi respiración no me impidió acercarme a él. Después que estuve a su lado, alzó apenas la cabeza diciendo: «¿Has comprendido bien por qué el sol dirige su carro por tu izquierda?». Sus perezosos movimientos y sus lacónicas palabras hicieron asomar una sonrisa a mis labios. Después dije: «Belacqua, ahora ya no me conduelo de ti, pero dime, ¿por qué estás aquí sentado? ¿Esperas algún guía o es que has vuelto a tus antiguas costumbres?». Contestóme: «Oh hermano, ¿para qué he de ir arriba si no me ha de permitir llegar al sitio de la expiación el ángel de Dios que está sentado a su puerta? Antes es necesario que el cielo me haga dar tantas vueltas fuera de ella cuantas di en el transcurso de mi vida por haber aplazado los buenos suspiros hasta la hora de mi muerte, a no ser que me auxilie una plegaria que se eleve desde un corazón que viva en la gracia. ¿De qué me serviría otro ruego si no ha de ser atendido en el cielo?». El poeta iba ya subiendo delante de mí, diciendo: «Ven ya, mira que el sol toca al meridiano, y la noche cubre con su pie la costa de Marruecos». Fin del canto cuarto del Purgatorio. Canto quinto del Purgatorio de Dante. Me había alejado ya de aquellas sombras y seguía las huellas de mi guía, cuando detrás de mí, y señalándome con el dedo, gritó una de ellas: «Mira, ¿no parece que el rayo del sol resplandezca a la izquierda del que está más abajo y marcha al parecer como un vivo?». Volví los ojos al oír estas palabras y vi que las sombras me miraban con asombro, a mí solo, y a la luz que quebraba la sombra de mi cuerpo. «¿Por qué se turba tanto tu ánimo?», me dijo el maestro, «que así acortas el paso. ¿Qué te importa lo que allí se murmura? Sígueme y deja que hable esa gente. Sé como una torre sólida que no inclina sus almenas a pesar de los embates de los vientos. El hombre en quien se aglomera un pensamiento sobre otro se aleja siempre del fin a que aquéllos se dirigían, porque la impetuosidad del uno desvanece el otro. ¿Qué otra cosa podría yo contestarle sino: ya voy? Así lo hice, cubierto algún tanto de aquel color que hace a veces a un hombre digno de perdón. En tanto, a través de la cuesta venían hacia nosotros algunas almas que iban entonando, versículo a versículo, el miserere. Cuando observaron que no daba paso a través de mi cuerpo a los rayos solares, cambiaron su canto en un «oh» ronco y prolongado, y dos de ellas, a guisa de mensajeros, corrieron a nuestro encuentro diciendo: «Hacednos sabedores de vuestra condición». Mi maestro contestó: «Podéis iros y referir a los que os han enviado que el cuerpo de éste es de verdadera carne. Si se han detenido, según me figuro, por ver su sombra, bastante tienen con tal respuesta. Hónrenle porque podrá serles grato. No he visto jamás al empezar la noche a aquellos vapores encendidos que atraviesan el azul del cielo, ni al subir el sol en agosto hendir los mismos vapores las nubes con tanta celeridad, cómo se volvieron aquellas almas hacia arriba, y una vez allí regresaron a donde estábamos, unidas a las demás, como escuadrón que corre a rienda suelta. Esa gente que se agolpa hacia nosotros es numerosa, dijo el poeta, y viene a dirigirte alguna súplica. Tú, sin embargo, sigue y escucha mientras andas. Oh alma, que para llegar a la felicidad vas con los miembros con que naciste, venían gritando, modera un poco tu paso. Repara si has conocido a alguno de nosotros de quien puedas llevar allá noticias.
Ah, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te detienes? Todos hemos terminado por muerte violenta y fuimos pecadores hasta nuestra última hora. Entonces la luz del cielo iluminó nuestra razón tan bien que arrepentidos y perdonados abandonamos la vida en la gracia de Dios, que nos abrasa por el gran deseo de ver la que tenemos. Yo les contesté: aun cuando no reconozco las desfiguradas facciones de ninguno de vosotros, no obstante, si deseáis de mí algo que me sea posible, espíritus bien nacidos, yo lo haré por aquella paz que se me hace buscar de mundo en mundo, siguiendo los pasos de este guía. Uno de ellos empezó: cada cual confía en tu benevolencia sin necesidad de que lo jures, a no ser que la impotencia destruya tu buena voluntad. Yo, que hablo solo antes que todos los demás, te ruego que si ves alguna vez aquel país que se extiende entre la Romanía y el de Carlos, me concedas en Fano el don de tus preces, a fin de que allí se ore también con fervor por mí y me sea posible purgar mis graves pecados. De allí fui yo, pero los profundos agujeros por donde salió la sangre en la que me asentaba me fueron hechos en el territorio de los Antenórides, donde creía encontrarme más seguro. El de éste lo ordenó porque me odiaba mucho más de lo que lo permitía la justicia. Pero si hubiera huido hacia la Mira, cuando llegué a Oriaco, aún estaría allá donde se respira. Corrí al pantano, donde las cañas y el lodo me embarazaron tanto que caí y vi formarse en tierra un lago con la sangre de mis venas. Después dijo otro: ah, así se cumpla aquel deseo que te condujo hacia este elevado monte, y dígnate auxiliar al mío con obras de piedad. Yo fui de Montefeltro y soy Buonconte. Ni Juana ni los otros se cuidan de mí, por lo cual voy entre éstos con la cabeza baja. Le pregunté: ¿qué violencia o qué aventura te sacó fuera de Campaldino, que no se tuvo nunca conocimiento de tu sepultura? Oh, me respondió, al pie del Casentino atraviesa un río llamado Archiano, que nace en el Apenino encima del Éremo. Allí donde pierde su nombre, llegué yo con el cuello atravesado, huyendo a pie y ensangrentando el llano. Allí perdí la vista, y mi última palabra fue el nombre de María. Allí caí y no me quedó más que mi carne. Te diré la verdad, y tú la referirás entre los vivos. El ángel de Dios me cogió y el del infierno gritaba: «Oh tú, venido del cielo, ¿por qué me le quitas? Te llevas la parte eterna de ese por una pequeña lágrima que me lo arrebata, pero trataré de diferente modo la otra parte». Tú sabes bien cómo se condensa en el aire ese húmedo vapor que se convierte en lluvia en cuanto sube hasta donde le sorprende el frío. Pues bien, el demonio añadió a su inteligencia aquella malevolencia que sólo procura hacer daño, y agitó el humo y el viento por la virtud inherente a su naturaleza. En cuanto se extinguió el día, cubrió de nieblas el valle desde Pratomaño hasta el Apenino, e hizo tan denso aquel cielo que el espeso aire se convirtió en agua. Cayó la lluvia, y el agua que la tierra no pudo absorber fue a parar a los barrancos, y uniéndose a la de los torrentes, se precipitó hacia el río Real con tal rapidez que nada podía contenerla. El archiano, furioso, encontró mi cuerpo helado en su embocadura, lo arrastró hacia el Arno y separó mis brazos que había cruzado sobre el pecho cuando me venció el dolor. Después de haberme arrebatado por sus orillas y su fondo, me cubrió y rodeó con la arena que había hecho desprenderse de los campos. Ah, cuando vuelvas al mundo y hayas descansado de tu largo viaje, continuó un tercer espíritu, así que hubo acabado de hablar el segundo, acuérdate de mí, que soy la pía. Siena me hizo, y las maresmas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que al desposarme me había puesto en el dedo su anillo enriquecido de piedras preciosas. Fin del canto quinto del Purgatorio. Canto sexto del Purgatorio de Dante. Cuando los jugadores de la zara se dividen en dos bandos, el que pierde se queda triste repitiendo las jugadas y aprendiendo entonces con sentimiento el modo de que debía haberse valido para ganar. Con el ganancioso se van los circunstantes, uno por delante, otro por detrás y otro por el lado, procura hacerse presente al afortunado. Este no se detiene y oye a todos ellos. Aquel a quien tiende su mano deja de atosigarle, librándose así
de los empujones de la multitud. Así estaba yo en medio de aquella compacta muchedumbre de almas volviendo a uno y otro lado del rostro hasta que merced a mis promesas pude desprenderme de ellas. Allí estaba el aretino que recibió la muerte de los brazos crueles de Guindy Tacco y el otro que se ahogó al dar caza a sus enemigos. Allí oraba con los brazos extendidos Federico Novello y aquel de Pisa que dio ocasión de demostrar la grandeza de su alma al buen Marzucco. Vi al conde Orso y a aquella alma separada de su cuerpo por hastío y por envidia, como ella misma decía, y no por sus faltas. A Pedro de la Brocha, digo, por lo que debe precaverse la princesa de Brabante mientras esté en la tierra, para evitar el verse colocada entre peores compañeros. Cuando me vi libre de todas aquellas sombras que rogaban para que otros rogasen por ellas, a fin de abreviar el tiempo de su purificación, empecé a decir: parece que me niegas expresamente en algún texto, oh luz que desvaneces mis dudas, que la oración amortigua los decretos del cielo, al paso que veo que esta gente insta para ello. ¿Será pues vana su esperanza? ¿O es que no he comprendido bien el sentido de tus palabras? A lo que me contestó: lo que escribí es muy claro, y la esperanza de esos no se verá fallida si se examina con recto sentido. El alto juicio divino no se quiebra porque el fuego amoroso de la caridad cumpla en un instante lo que deben satisfacer los que aquí están relegados, y allí donde senté tal máxima, la oración no tenía la virtud de borrar las faltas, porque el objeto de aquella estaba alejado de Dios. No te detenga, sin embargo, tan profunda duda hasta que te lo manifieste aquella que haga que resplandezca la verdad e ilumine tu inteligencia. No sé si me entenderás. Hablo de Beatriz, a quien verás sobre la cumbre de este monte, risueña y feliz. Yo repuse: mi buen guía, caminemos más deprisa, que ya no me canso tanto como antes, y la montaña proyecta su sombra hacia este lado. Avanzaremos hoy tanto como podamos, me respondió, pero el camino está de otro modo de lo que te figuras. Antes que lleguemos arriba verás volver a aquel que ahora se oculta tras esta cuesta y cuyos rayos no rompes en este momento. Pero mira allí un alma que sentada y completamente sola dirige hacia nosotros sus miradas. Ella nos enseñará el camino más corto. Llegamos junto a ella y le dijimos: oh alma lombarda, cuán altanera y desdeñosa estabas, y cuán noble y grave era el movimiento de tus ojos. Ella no nos decía cosa alguna, pero dejaba que nos aproximásemos, mirando únicamente como el león cuando reposa. Virgilio pues se le acercó, rogándole que nos enseñase la subida más fácil, pero no obtuvo respuesta, preguntándonos en cambio acerca de nuestro país y de nuestra vida. Y al empezar mi guía a decir Mantua, aquella sombra que antes estaba como concentrada en sí misma se levantó hacia él desde el sitio en que se encontraba, diciendo: oh mantuano, yo soy Sordello, de tu tierra, y se abrazaron mutuamente. Ah, Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles. Al dulce nombre de su país natal, aquella alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra, y se destrozan entre sí aquellos a quienes encierra una misma muralla y un mismo foso. Busca, desgraciada, en derredor de tus costas, y después contempla en tu seno si alguna parte de ti misma goza de paz. ¿Qué vale que Justiniano te enfrenara si la silla está vacía? Tu vergüenza sería menor sin ese mismo freno. Ah, gentes que debíais ser devotas y dejar al César en su trono si comprendierais bien lo que Dios ha prescrito. Mirad cuán arisca se ha vuelto esa Italia por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas después de haberos apoderado de sus riendas. Oh alemán Alberto, que la abandonas, al verla tan indómita y salvaje, cuando debiste oprimir sus ijares. Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea éste tan nuevo y evidente que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, porque tú y tu padre, alejados de aquí por ambición, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre descuidado, ven a ver a los Montecchi y a los Capuletti,
a los Monaldi y Filipeschi, aquellos tan tristes y éstos poseídos de amargas sospechas. Ven, cruel, ven, y mira la opresión de tus nobles, y venga sus injurias, y mira cuán seguro está Santa Fior. Ven a ver a tu Roma, que llora, viuda, sola, y que de día y de noche exclama: César mío, ¿por qué no estás en mi compañía? Ven y contempla cuán grande es el amor de la gente, y si nada de esto excita la piedad en tu corazón, ven a avergonzarte de tu fama. Y séame lícito preguntarte, oh sumo Júpiter, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra: ¿están vueltos hacia otra parte tus justos ojos? ¿O es que nos vas preparando de este modo, en lo profundo de tus pensamientos, para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia? Porque la tierra de Italia está llena de tiranos, y el hombre más villano, al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión que no te alcanza, merced a tu pueblo que tanto procura por ti. Hay muchos cuyo corazón es justo, pero su justicia es tardía, porque temen disparar el arco imprudentemente. Mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehúsan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin necesidad de que le exciten: yo los acepto. Alégrate, pues, ¿qué motivo tienes para ello? Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad, claramente lo demuestra el resultado. Atenas y Lacedemonia, que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de vivir bien comparadas contigo, que dictas tan sutiles decretos que los que expides en octubre no llegan a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo a que alcanza la memoria has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres y renovado tus habitantes? Y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma que no encuentra posición que le cuadre sobre la pluma y procura hacer más llevadero su dolor dando continuas vueltas. Fin del canto sexto del Purgatorio. Canto séptimo del Purgatorio de Dante. Después de haber cambiado entre sí 3 o 4 veces corteses y halagüeños saludos, Sordello se hizo un poco atrás y dijo: ¿Quiénes sois? Mis huesos fueron sepultados en tiempo de Octavio, antes de que se hubiesen dirigido hacia esta montaña las almas dignas de subir hasta Dios. Yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe y no por otro crimen. Así respondió mi guía. Como aquel que de improviso ve una cosa que le asombra y a la que no sabe si dar crédito o no, diciendo es, no es, así se quedó aquel. Después bajó los ojos, se adelantó humildemente hacia él y le abrazó en el sitio del cuerpo donde alcanza el pequeño. Oh gloria de los latinos, dijo, por quien nuestra lengua demostró lo que podía. Honor eterno del sitio donde yo nací. ¿Qué mérito o qué gracia permite que te presentes a mí? Si es que soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué recinto. He llegado hasta aquí pasando por todos los círculos del reino del llanto, respondióle. La virtud del cielo me guía y con ella vengo. No por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, he perdido el poder contemplar el alto sol que tú deseas y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un sitio entristecido no por los martirios, sino por sus tinieblas, donde en vez de lamentos como gritos, sólo resuenan tristes suspiros. Allí estoy yo con los pequeños inocentes mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy yo con aquellos que no se cubrieron con las 3 virtudes santas y que exentos de vicios conocieron y observaron las demás virtudes. Pero danos algún indicio, si es que puedes y sabes, a fin de que lleguemos más pronto al sitio donde tiene verdadero principio el purgatorio. Respondió: No tiene designado un sitio fijo, pero puedo recorrer su parte superior y su alrededor y servirte de guía durante el tiempo que me queda hoy para caminar. Pero mira cómo declina el día, y como no se puede andar de noche por arriba, es bueno que pensemos en dónde deberemos quedarnos. Un poco apartadas de aquí y a la derecha hay algunas almas. Si me lo permites, te conduciré a donde están, seguro de que te agradará conocerlas.
¿Cómo es eso?, le contestó. ¿Quien quisiera subir de noche se vería detenido por alguien? ¿O consistiría en que no podría subir? El buen Sordelo pasó su dedo por el suelo diciendo: ¿ves esta sola línea? Pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol, no por otra causa, sino porque te lo impedirán las tinieblas nocturnas, las cuales, con la omnipotencia del que las produce, contrarrestan nuestra voluntad. A pesar de ellas podría muy bien volverse abajo y recorrer la cuesta vagando en torno mientras el día tenga cerrado el horizonte. Entonces mi señor, como asombrado: condúceme, dijo, a donde dices que puede agradarnos nuestra permanencia. Nos habíamos alejado un poco de allí cuando me apercibí de que el monte estaba hendido como los valles que hay en nuestro hemisferio. Iremos, dijo aquella sombra, allá donde la cuesta forma una cavidad y esperaremos en ella el nuevo día. Entre la alta cuesta y el camino llano había un sendero oblicuo que nos condujo a un lado de aquella cavidad, por donde la pendiente va siendo más suave que en su centro hasta que termina. El oro y la plata fina, la púrpura, el albayalde, el añil azul y brillante y las esmeraldas más recientemente talladas, en el momento en que se desprenden sus trozos, serían vencidos en brillantez por las hierbas y las flores de aquella cavidad como lo menor es vencido por lo mayor. La naturaleza no había ostentado solamente allí sus adornos, sino que con la suavidad de mil aromas había formado un olor indistinto y desconocido para nosotros. Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flores a algunas almas que desde fuera no podían distinguirse por ocultarlas las laderas del valle, las cuales estaban cantando el Salve Regina. No exijáis que os guíe hasta allí, nos dijo el mantuano que hasta entonces nos había acompañado, antes de que se oculte el poco sol que queda. Desde esta altura veréis los movimientos y conoceréis los rostros de todos esos, mejor que si estuvierais ya entre ellos en el mismo valle. Ese que está sentado más alto que los demás y que parece que ha descuidado lo que debía hacer, sin que su boca acompañe en el canto a los otros, fue el emperador Rodolfo, que podía haber curado las heridas que han causado la muerte de Italia, de suerte que es demasiado tarde para que otro pueda reanimarla. Ese otro cuya presencia consuela a aquel, gobernó la tierra donde nace el agua que el Moldavia lleva al Elba y el Elba al mar. Llamóse Ottokar, y ya en mantillas fue mucho mejor que su hijo Wenceslao, con toda su barba, por haberse dejado éste dominar por la lujuria y el ocio. Y aquel Romo que parece consultar con tanta intimidad a aquel otro que tiene tan benigno aspecto, murió huyendo y marchitando el lis. Mirad cómo se golpea el pecho. Ved a ese otro que suspirando ha hecho de la palma de su mano un lecho para su mejilla. Padre y suegro son del mal de Francia. Conocen que su vida fue grosera y viciosa, y de ahí proviene el dolor que los aflige. Aquel que parece tan membrudo y que canta acorde con el de pronunciada nariz, llevó ceñida la cuerda de toda virtud, y si después de él hubiese sido rey aquel jovencito que se sienta detrás, hubiera pasado bien el valor de padre a hijo, lo cual no se puede decir de sus otros herederos. Jacobo y Federico conservan los reinos, pero ninguno de ellos posee la menor parte de la herencia. Raras veces sale por las ramas la humana probidad, pues así lo quiere aquel que nos la da, para que se la pidamos. Mis palabras se dirigen al de larga nariz lo mismo que al otro, a Pedro, que canta con él, por quien se lamentan Pulla y Provenza. Cuanto más degenerada está la planta de su semilla, tanto más que Beatriz y Margarita se vanagloria hoy Constanza de su marido. Ved allí al rey de sencilla vida, a Enrique de Inglaterra, sentado completamente solo. Ese ha producido mejores retoños. Aquel que está en el suelo más bajo que los anteriores, mirando hacia atrás, es el marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Fin del canto séptimo del Purgatorio. Canto octavo del Purgatorio de Dante. Era llegada la hora en que se renueva el deseo de los que navegan y se enternece su corazón al recuerdo del día en que han dicho adiós a sus dulces amigos. Era la hora en que el nuevo peregrino siente aumentarse su cariño hacia sus parientes,
si oye a lo lejos alguna campana que parece llorar el día que termina, cuando empecé a no oír nada y a mirar a una de aquellas almas que de pie hacía con su mano ademán de que le prestaran atención. Unió y levantó ambas manos, dirigiendo sus ojos hacia oriente como si dijese a Dios: no me cuido de otra cosa. Y salió tan devotamente de su boca el te lucisante y con tan dulces notas, que hizo que me olvidara de mí mismo. Las demás almas, con la misma dulzura y devoción, la acompañaron en todo el himno, teniendo la vista fija en las celestes esferas. Dirige aquí, oh lector, tus ojos hacia la verdad, porque el velo es ahora tan sutil que te será en efecto sumamente fácil el atravesarlo. Vi luego a aquel ejército gentil, pálido y humilde, que en silencio contemplaba el cielo como si esperara algo, y vi salir de las alturas y descender hacia abajo dos ángeles con dos espadas flamígeras, truncadas y privadas de sus puntas. Verdes como las tiernas hojas brotadas recientemente eran sus vestiduras, que agitadas por las verdes plumas de sus alas flotaban por detrás a merced del viento. Uno de ellos se posó un poco sobre nuestras cabezas, el otro descendió hacia el lado opuesto, de suerte que entre ellos se encontraron colocadas las almas. Se distinguía perfectamente su blonda cabellera, pero al querer percibir sus facciones se extraviaba la vista lo mismo que se destruye una fuerza cuando la tensión es excesiva. Ambos vienen del seno de María, dijo Sordello, para guardar el valle contra la serpiente que acudirá a él en breve. Y yo, que no sabía por qué sitio había de venir, miré en derredor, y helado de terror me arrimé cuanto pude a las fieles espaldas. Sordello continuó: ahora descendamos hacia donde están esas grandes sombras y hablaremos con ellas. Les será muy grato veros. Sólo había descendido 3 pasos, según creo, cuando ya me encontré abajo, y vi una que me miraba como si hubiera querido reconocerme. El aire iba ya oscureciéndose, pero no tanto que entre sus ojos y los míos no se dejase ver lo que antes me ocultaba. Vino hacia mí y yo me adelanté hacia ella. Noble juez, oh Nino, con cuánto placer vi que no estabas entre los condenados. No hubo amistoso saludo que no nos dirigiésemos. Después me preguntó: ¿cuánto tiempo hace que has llegado al pie de este monte a través de las lejanas aguas? Ah, le dije, esta mañana he llegado por el camino triste y estoy aún en la primera vida, aunque al hacer este viaje voy buscando con afán la otra. Apenas oyeron mi respuesta cuando Sordello y él retrocedieron como hombres poseídos de un repentino espanto. El uno se volvió hacia Virgilio y el otro hacia uno que estaba sentado gritando: ven, Conrado, ven a ver lo que Dios por su gracia permite. Después, dirigiéndose a mí, exclamó: por el particular reconocimiento que debes a éste que oculta de tal modo su primitivo origen que no se puede penetrar, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi Juana que llame por mí allí donde se responde a los inocentes. No creo que su madre me ame ya, puesto que ha dejado las blancas tocas que la desventurada debe echar de menos algún día. Por ella se comprende fácilmente cuánto dura en una mujer el fuego del amor, si el ojo o el mismo tacto no lo alimenta. La víbora que campea en las armas de los milaneses no le proporcionará tan hermosa sepultura como se la hubiera proporcionado el gallo de Gallura. Así decía, y en todo su aspecto se veía impreso el sello de aquel recto celo que arde con mesura en el corazón. Mis ojos se dirigían ávidos hacia la parte del cielo donde son más lentas las estrellas, como las partes de la rueda más próximas al eje. Mi guía me preguntó: hijo mío, ¿qué miras allá arriba? Y yo le contesté: aquellas 3 antorchas por las cuales está el polo ardiendo allá abajo. Repuso: las 4 brillantes estrellas que viste esta mañana han descendido desde allí, y esas han subido donde estaban aquellas. Mientras él hablaba, Sordello se le acercó, diciendo: he aquí a nuestro adversario, y extendió el dedo para que lo viésemos. En la parte en que queda abierto el pequeño valle había una serpiente que quizá era la que dio a Eva el amargo manjar.
se adelantaba el maligno reptil por entre la hierba y las flores, volviendo de vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo como un animal que se alisa la piel. Yo no lo vi, por lo cual no puedo decir cómo se movieron los azores celestiales, pero sí vi a uno y otro en movimiento. Sintiendo que sus verdes alas hendían el aire, huyó la serpiente, y los ángeles se volvieron a su puesto con vuelo igual. La sombra que se acercó al juez cuando éste la llamó no dejó un momento de mirarme durante todo aquel asalto. Que la antorcha que te conduce hacia arriba encuentre en tu voluntad tanta cera como se necesita para llegar al sumo esmalte, empezó a decir. Si sabes alguna noticia positiva de Valdimagra o de su tierra circunvecina, dímela, pues yo era señor de aquel país. Fui llamado Conrado Malaspina, no el antiguo, sino un descendiente suyo, y tuve para con los míos un amor que se purifica aquí. Oh, le contesté, no estuve nunca en vuestro país, pero ¿a qué parte de Europa no habrá llegado su fama? La gloria que honra vuestra casa da tal renombre a sus señores y a la comarca entera que tiene noticia de ella aun aquel que no la ha visitado. Y os juro, así pueda llegar a lo alto de este monte, que vuestra honrosa estirpe no pierde la prez que la han conquistado su bolsa y su espada. Sus buenas costumbres y excelente carácter la colocan en tan privilegiado puesto que aunque el perverso jefe aparte al mundo del verdadero camino, ella va por el recto sendero despreciando el torcido. Él replicó: Ve pues, que antes de que el sol entre 7 veces en el espacio que Aries con sus 4 patas cubre y abarca, esa opinión cortés te será clavada en medio de la cabeza con clavos mayores que lo pueden ser las palabras de otro, si no se cambia el curso de la providencia. Fin del canto octavo del Purgatorio. Canto noveno del Purgatorio de Dante. La concubina del viejo Titón, desprendiéndose de los brazos de su dulce amigo, ostentaba ya por las orillas de oriente toda su blancura. En su frente resplandecían ricas pedrerías que representaban la figura del frío animal que con su cola hiere a los hombres. La noche había ya dado 2 de los pasos con que sube a nuestro hemisferio hacia el sitio en que nos encontrábamos, mientras que el tercero hacía inclinar sus alas, cuando yo, que tenía conmigo todo lo que procede de Adán, vencido por el sueño, me tendí en la hierba donde estábamos sentados los 5. En la hora inmediata al alba en que la golondrina empieza sus tristes endechas, quizá en memoria de sus primeros dolores, y en que nuestro espíritu, desprendido de la materia y menos preocupado con los pensamientos terrenales, es casi divino en sus visiones, me parecía ver entre sueños un águila con plumas de oro suspendida del cielo, con las alas abiertas y preparada a bajar, y me parecía además estar allí donde Ganimedes abandonó a los suyos cuando fue arrebatado a la celeste asamblea. Pensaba entre mí, quizá esta águila tiene la costumbre de no cazar más que aquí, y puede ser que se desdeñe de transportar sus plantas a otro sitio. Después me parecía que dando algunas vueltas bajaba terrible como un rayo y me arrebataba hasta la esfera del fuego, donde parecía que ardiésemos los dos, y aquel incendio imaginario era tan ardiente que hizo que se desvaneciese mi sueño. No de otra suerte se estremeció Aquiles paseando en torno suyo sus ojos despiertos sin saber dónde se encontraba, cuando la madre de Quirón le transportó mientras dormía en sus brazos a Asciro, de donde le sacaron después los griegos, como me estremecí yo, tanto que el sueño huyó de mi rostro y me puse pálido como el hombre a quien hiela el espanto. A mi lado estaba únicamente mi sostén. El sol había salido hacía ya más de 2 horas y tenía mi rostro vuelto hacia el mar. No temas, dijo mi señor, tranquilízate, porque estamos en buen sitio. Lejos de reprimirlo, da rienda suelta a tu vigor. Has llegado ya al purgatorio. Mira ahí el muro que le acerca en derredor. He ahí la entrada que interrumpe al muro. Durante el alba que precede al día, mientras que tu alma dormía dentro de tu cuerpo, sobre las flores que adornan aquel suelo, vino una dama y dijo: Yo soy Lucía. Déjame coger a ese que duerme y haré que recorra más ágilmente su camino. Sordelo se quedó y las demás sombras también,
ella te cogió y cuando fue de día empezó a subir hacia aquí y yo seguí sus huellas. Aquí te dejó, habiéndome antes designado sus bellos ojos aquella entrada abierta, y después ella y tu sueño desaparecieron al mismo tiempo. Me quedé como el hombre que ve desvanecida una duda y trueca su miedo en seguridad cuando le han descubierto la verdad. Al verme mi guía más tranquilo empezó a subir hacia el muro y yo seguí por aquella altura tras él. Lector, bien ves cómo ensalzo el objeto de mis cantos. No te admires, pues, si procuro sostenerlo cada vez con más arte. Nos aproximamos y llegamos a aquel sitio donde antes me había parecido roto el muro como por una brecha que separa una muralla. Allí vi una puerta que tenía en su umbral y para llegar hasta ella 3 escalones de distintos colores y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre el último escalón, con tan luminoso rostro que no podía fijar en él mi vista. Tenía en la mano una espada desnuda que reflejaba sus rayos de tal modo hacia nosotros que en vano procuré muchas veces dirigir mis miradas hacia ella. Decidme desde ahí, ¿qué queréis? Empezó a decir. ¿Dónde está el que os acompaña? Tened cuidado de que vuestra llegada no os sea funesta. Una dama del cielo, enterada de estas cosas, le respondió mi amo, nos ha dicho hace poco tiempo, id allá, allí está la puerta. Ella guíe felizmente vuestros pasos, replicó el cortés portero. Llegad, pues, y subid nuestros escalones. Nos adelantamos. El primero era de mármol blanco, tan bruñido y terso que me reflejé en él tal como soy. El segundo era más oscuro que el perso, de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y a través. El tercero, que era el más elevado, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los 3 escalones, diciendo: «Pide humildemente que se abra la cerradura». Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me dio 3 golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó 7 veces en la frente la letra P y dijo: «Procura lavar estas manchas cuando estés dentro». La ceniza o la tierra seca serían del color de sus vestidos, y de debajo de ellos sacó 2 llaves. La una era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla hizo a la puerta lo que yo deseaba. Cuando una de estas llaves falsea y no gira con regularidad por la cerradura, nos dijo, esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa, pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. La tengo de Pedro, que me dijo que me equivocara más bien en abrir la puerta que en tenerla cerrada, mientras que los pecadores se prosternen a mis pies. Después empujó la sagrada puerta diciendo: «Entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir». Entonces giraron sobre sus goznes las hojas de la puerta del reino sagrado, las cuales son de un metal macizo y sonoro. No resonó ni se mostró tan estridente la roca Tarpeya cuando se arrojó de ella al buen Metelo para que después quedase vacía. Yo me volví atento al primer ruido y me pareció oír una voz que cantaba entre otros dulces acordes Te Deum laudamus. Tal impresión hizo en mí aquello que oía como la que ordinariamente se experimenta cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. Fin del canto 9 del Purgatorio. Canto 10 del Purgatorio de Dante. Cuando traspasamos el umbral de la puerta que la mala inclinación de las pasiones no permite que sea frecuentada, porque hace que parezca recta la vía tortuosa, observé por el ruido que produjo que se había vuelto a cerrar, y si yo hubiera vuelto mis ojos hacia ella, ¿qué excusa hubiera sido digna de tal falta? Subíamos por la hendidura de una roca cuyas sinuosidades de una y otra parte parecían las de la ola que huye y vuelve luego.
aquí dijo mi guía es preciso que tengamos alguna precaución al acercarnos ya por un lado o por el otro de las ondulaciones de esta hendidura y este cuidado hizo tan lentos nuestros pasos que la luna entonces menguante llegó a su lecho para descansar antes de que nosotros hubiéramos llegado a la salida de aquélla al vernos sin embargo libres y al descubierto allí donde el monte se interna yo fatigado y ambos inciertos del camino que debíamos seguir nos quedamos en una plataforma más solitaria que un sendero a través del desierto desde el borde del abismo hasta el pie de la alta calzada que va siempre subiendo sólo se hubiera metido 3 veces un cuerpo humano y tan lejos como podían volar mis ojos ya hacia la izquierda ya hacia la derecha me parecían los lados de la plataforma siempre a igual distancia aún no habían subido nuestros pies por aquella vía cuando observé que aquel despeñadero que por lo rápido no permitía su subida era de mármol blanco y tan adornado de bajos relieves que no ya Policleto sino la naturaleza los hubiera admirado para vergüenza suya el ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz por tantos años suspiradas y abrió las puertas del cielo después de su larga prohibición se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y en tan dulce actitud esculpido que no parecía una figura silenciosa se hubiera jurado que estaba diciendo ave porque también estaba allí representada aquella que dio vueltas a las llaves que abrían el supremo amor en su actitud se veían impresas estas palabras ecce ancilla dei tan propiamente como aparece una figura sellada en la cera no fijes tu imaginación en un solo punto me dijo el dulce maestro que me tenía cerca de sí hacia el lado en que los hombres tienen el corazón por lo cual volví mi rostro y vi después de María y hacia el sitio en que se encontraba el que me hacía avanzar otra historia esculpida en la roca por lo cual pasé al otro lado de Virgilio y me aproximé a fin de examinarla mejor estaban tallados en el mismo mármol el carro y los bueyes conduciendo el arca santa tan temida de quien quiere desempeñar un cargo que Dios no le ha confiado delante de ella veíase alguna gente dividida en 7 coros que hacía decir a uno de mis 2 sentidos sí canta y al otro no canta en igual discordancia ponía a mis ojos y a mi nariz el humo del incienso que estaba allí representado el humilde salmista danzando y saltando precedía al vaso bendito y en aquella ocasión era más y menos que rey desde lo alto de un gran palacio que había en el frente micol lo contemplaba como una mujer desdeñosa y triste moví mis pies fuera del sitio en que me encontraba para examinar de cerca otra historia que resaltaba después de micol allí estaba escrita en piedra la alta gloria del príncipe romano cuya virtud excitó a Gregorio a tan gran victoria hablo del emperador Trajano asida al freno de su caballo se veía a una viuda llena de dolor y deshecha en lágrimas en torno suyo se distinguía una considerable multitud de caballeros y por encima de sus cabezas se agitaban al viento las águilas de oro la desventurada entre todos ellos parecía decir señor véngame de la muerte de mi hijo que me ha traspasado el corazón y él responderle espérate a que vuelva y ella replicar como persona a quien su mismo dolor hace impaciente señor mío y si no vuelves y él aquel que se halla en mi lugar te vengará y ella qué te importa el bien que pueda hacer otro si te olvidas del que puedes hacer tú y él por último tranquilízate es preciso que cumpla con mi deber antes de ponerme en marcha la justicia lo quiere y la piedad me detiene aquel que no vio jamás cosa nueva produjo estas palabras visibles nuevas para nosotros porque no se encuentran en la tierra otras iguales mientras que yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes de tanta humildad tanto más preciosas a la vista cuanto que sabía quién había sido su artífice el poeta murmuraba mira cuántas almas se dirigen hacia acá con lento paso ellas nos conducirán a las gradas superiores mis ojos ocupados en mirar atentamente las novedades de que se mostraban tan ávidos no fueron tardos en volverse hacia él no quiero oh lector que te apartes de tus buenas disposiciones para oír cómo Dios quiere que se paguen las deudas no prestes atención a la forma de estas penas
sino a lo que en pos de ellas vendrá. Piensa que en último y peor resultado no pueden prolongarse más allá de la gran sentencia. Yo empecé a decir: Maestro, lo que veo dirigirse hacia nosotros no me parecen personas, e ignoro lo que es, pues mi vista se desvanece. Me contestó: la abrumadora condición de sus tormentos les hace inclinarse de tal modo hacia el suelo que mis ojos dudaron al principio, pero mira allí fijamente. Descubre con tu vista lo que viene debajo de aquellas peñas, y podrás juzgar cuál es el tormento de cada uno de ellos. Oh cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista del entendimiento os fiáis en vuestros pasos retrógrados. ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se eleva soberbio vuestro ánimo cuando sólo sois defectuosos insectos, como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Así como para sostener un piso o un techo se ve a veces por repisa una figura con las rodillas dobladas hasta el pecho, la cual, a pesar de ostentar una fingida ferocidad, produce verdadera aflicción en quien la mira, del mismo modo vi yo aquellas almas cuando las examiné con cuidado. Es cierto que estaban más o menos contraídas, según que era mayor o menor el peso que soportaban, y aquella que con más paciencia procedía en sus movimientos parecía decir llorando: no puedo más. Fin del canto 10 del Purgatorio.